Hola, en el vídeo que vamos a ver hoy vamos a realizar un cambio de un disco SSD en un portátil láser A315 por otro disco SSD de mayor capacidad. Como podéis ver, necesitamos una serie de elementos para realizar este cambio. Obviamente, el primero de ellos es el disco SSD. Seguidamente, podemos gastar una carcasa con conexión USB donde vamos a alojar el disco recién comprado. Obviamente, el portátil, y es muy recomendable tener a mano un kit de precisión como el que veis en la imagen. Además, para realizar el clonado del disco actual en el PC necesitaremos un gestor de backup, como por ejemplo EasyAS Backup. Empezamos. El primer paso para cambiar nuestro disco SSD por otro de mayor capacidad es instalar el nuevo disco SSD en la carcasa que hemos comprado. Esa carcasa debe tener una conexión 3.0 para poder realizar el clonado del disco. Además, para realizar dicho clonado necesitamos una herramienta como EasyAS Backup. En este caso, la opción Free nos permite realizar el clonado del disco, por lo tanto no hace falta comprarlo. Bien, para eso necesitamos ir a la opción clonar disco. Le daremos el disco duro SSD de 256, ¿vale? Ese será nuestro disco duro de inicio, de origen. El siguiente será nuestro disco duro de 1 GB. Como veis, aquí ya he hecho una prueba y la recuperación ha sido igual, ¿vale? Solo falta añadir en la opción avanzada optimizar para SSD. Esto hace que el acceso a los datos, cuando una vez copiados, sea mucho más alta, que es lo que buscamos con un disco duro SSD. Le damos a opción, siguiente, y aquí nos indica la capacidad. Como veis, nuestro disco duro tenemos 256 GB, de los cuales una parte está vacía. Este disco duro nuevo, esta parte también sigue estando vacía y esta parte está sin utilizar, ¿vale? Le damos a proceder y nos advierte que el disco de destino, es decir, donde tenemos los 1 tera, unas partes sin utilizar, se van a perder. Vamos a continuar y esto suele tardar alrededor de 1 hora. Una vez la clonación ha sido exitosa, lo que vamos a hacer es abrir nuestro portátil. Como veis, el disco duro SSD lo tenemos fuera en esta carcasa preparado. Este es un portátil Acer A315. La recomendación para desmontar un portátil de este tipo o de cualquier otro es que todos los tornillos que quitéis los dejéis en orden. La recomendación del orden es porque hay algunos modelos de portátil donde la profundidad de la carcasa difiere de algunas zonas, por lo tanto los tornillos no coinciden o no son todos iguales. Por tanto, evitaremos un problema si después tenemos que localizar la posición correcta de cada uno de ellos. Para empezar a desatornillar los tornillos, empiezo por la parte superior. En la imagen no se ve, pero según voy quitando los tornillos, los estoy dejando en orden. Bien, ya hemos extraído todos los tornillos laterales. Ahora vamos a centrarnos en el centro de la carcasa. Es posible que en las partes donde va el disco duro HDD y la memoria RAM hayan tornillos que estén anclados a la carcasa. Por tanto, deberemos revisarlos y quitarlos en su caso.
Bien, voy a mover la cámara para que veáis cómo he dejado los tornillos. Como veis, están en el mismo orden y posición que estaban en la carcasa. Una vez retirados los tornillos, debéis aseguraros que no queda ninguno. Para quitar la carcasa se puede utilizar algún tipo de palanca, y si no tenéis ninguna, podéis utilizar una tarjeta que no utilicéis, accediendo por un lateral de la carcasa y metiéndola. Pues haciendo un poco de palanca y sale toda la carcasa. Una vez hayas quitado la mayoría de la carcasa, el resto sale prácticamente solo. A no ser que os hayáis dejado un tornillo como yo. Vale. Este es el interior del portátil. Como veis, la zona donde suelen ir los discos duros magnéticos está totalmente vacía, no tenemos ni siquiera el conector. Lo que vamos a cambiar es este disco duro, ¿vale? Aquí tenemos el destornillador, que utilizamos un destornillador para discos SSD. Lo retiramos con cuidado. Recordad que antes de hacer esta operación hay que descargarse eléctricamente. Una vez ya lo tenemos en la mano, lo único que tenemos que hacer es insertarlo y volver a atornillarlo. Volveremos a montar la carcasa con los tornillos en su posición y ya tendremos el disco duro cambiado. Vale. Vale, vamos a proceder con la última parte de la instalación de un disco duro SSD mucho más grande del que teníamos. El disco duro, como os hemos visto antes, hemos visto que hay una parte del disco que es superior a la del disco antiguo que no está utilizada. Entonces, ¿qué podemos hacer para utilizarla? Pues nos vamos al administrador de discos, ¿no? ¿Vale? Administrar. Y una vez se abra, iremos al administrador de discos. Esta es la parte que hemos utilizado, la misma que teníamos en el disco duro antiguo, y ahora nos queda esta parte sin asignar. Bien, para gastarlo solo tenemos que crear un nuevo volumen simple de todo el espacio ocupado y le asignamos una letra, la que queramos. Formatear el volumen, podemos ponerle datos, sistema NTFS. Y como veis ha sido muy rápido y ya tenemos aquí un disco duro dedicado exclusivamente a datos.